Buenas tardes. Voy a terminar con el tema que comencé ayer de mobbing en YouTube. En grupos organizados o sectas digitales queda un poquito de información relevante que quiero dar. Aprovechando que todo el mundo está dormido y descansando. Como se suele decir, esta es la mía. Esta es la mía. Más tarde uniré los 3 fragmentos y los subiré a mi canal Entre Velas con Iki, @entrevelas con Iki, todo junto, donde quedarán todas estas reflexiones acerca de sectas digitales, de manipulación en YouTube, reflexiones filosóficas, etcétera, todo quedará allá. Bien, y continuamos donde lo habíamos dejado. La consecuencia de lo que leímos ayer era que cuanto más agresivo era un creador, más favorecido es por el algoritmo. Y de esa manera las plataformas indirectamente y lavándose las manos incentivan el acoso, ¿verdad? Y este patrón explica por qué creadores que se especializan en acoso y drama digital logran mantener su relevancia incluso cuando violan repetidamente las normas de la plataforma, ¿verdad? Espero que el sonido sea adecuado. No puedo hoy monitorizarlo, así que crucemos los dedos, que todo vaya bien. Si alguien tiene la amabilidad de decir cómo es el sonido o si en algún momento se corta la emisión, si me vuelven a denunciar, como en otras ocasiones, la emisión y se queda en bucle o se corta, por favor os agradecería que me lo escribierais en el chat. Buenas tardes, Abraham Paredes, bienvenido. Vamos a intentar poner el chat aquí en el dispositivo que está emitiendo. A ver si podemos hacerlo sin estropear nada. Va a ser un poco complicado porque soy muy torpe. Advierto de antemano, aunque creo que no necesitáis que lo diga, es evidente, pero bueno. Sesgo algorítmico en la moderación. Bien. Ya veo el chat. Lo conseguí. Cómo las plataformas eliminan a las víctimas en lugar de a los agresores. Uno de los efectos más perversos del sistema es que los algoritmos de moderación no están diseñados para castigar a los acosadores, sino para reducir el ruido generado por el conflicto. ¿Cómo funciona este sesgo en la práctica? Las víctimas que se defienden son marcadas como problemáticas. Si una víctima responde a los ataques, el algoritmo detecta el conflicto y puede sancionarla a ella en lugar de al agresor original. Manda narices, ¿verdad? Pues sí, funciona así. En muchos casos, el agresor provoca a la víctima hasta que ésta reacciona para luego denunciarla públicamente como si fuera la responsable. El sistema automatizado castiga más a quienes reciben denuncias masivas. Y eso para un grupo coercitivo o una secta es oro. Si un creador tóxico organiza a su comunidad para denunciar en masa a un rival, la plataforma puede eliminar su contenido sin una revisión manual real. Esto ha sido utilizado como una táctica de guerra digital donde los agresores eliminan competidores simplemente explotando el sistema de reportes. Las plataformas penalizan a quienes generan controversia sin importar el contexto.
Si el algoritmo detecta que un creador está involucrado en múltiples conflictos, puede despriorizar su contenido en recomendaciones, incluso si él es la víctima. Esto genera un incentivo perverso. Las víctimas deben elegir entre defenderse o desaparecer del algoritmo. Byung-Chul Han, en Psicopolítica, 2014, argumenta que en la era digital el control ya no se basa en la prohibición, sino en la invisibilización. Esto viene también muy al caso de la saga de la Ley del Hielo, que terminé de subir antes de ayer, y que os recomiendo que veáis o que escuchéis. En el caso del ciberacoso, las plataformas no necesitan censurar activamente a las víctimas. Basta con hacerlas irrelevantes en el algoritmo, lo que se llama shadow banning. Y estos grupos conocen muy bien el algoritmo y saben cómo hacerlo. La inmunidad algorítmica. ¿Por qué ciertos creadores no son sancionados aunque acosen repetidamente? Un fenómeno que se ha observado en múltiples plataformas es que ciertos creadores parecen operar con total impunidad, incluso cuando violan sistemáticamente las normas de la comunidad. Factores que explican la inmunidad algorítmica. Los creadores con audiencias masivas son demasiado rentables para ser eliminados. Si un creador genera millones en ingresos publicitarios, la plataforma evitará sancionarlo, incluso si fomenta el acoso. Las políticas de moderación son aplicadas de manera desigual. Se ha documentado que los creadores más grandes suelen recibir advertencias previas en lugar de eliminaciones directas, mientras que los creadores pequeños son sancionados de inmediato. El sistema de denuncias puede ser manipulado a favor del agresor. Un creador con una comunidad fanática puede instruir a sus seguidores para que reporten en masa a sus críticos. Eso, en la teoría, está penalizado en YouTube. Claro, está penalizado que en un directo fomentes que se denuncia un canal, que es tu competencia directa. Eso está penalizado y es reportable, pero ¿y si lo haces en otra plataforma como Telegram o como Discord y nadie lo ve? Eso YouTube no lo puede controlar. Y eso se hace. En la práctica se hace. Se hace así que el algoritmo castigue a las víctimas en lugar del agresor. Noam Chomsky, en Manufacturing Consent 1988, explica cómo los medios de comunicación crean jerarquías de credibilidad, donde ciertas figuras gozan de protección mientras otras son sacrificadas. Este mismo principio se aplica a las plataformas digitales, donde los creadores más rentables reciben un trato preferencial sin importar su conducta. Les puedo pedir que por favor den like y compartan y comenten. Gracias. Me ayudarían mucho a difundir este contenido. ¿Es posible reformar el sistema? Ante esta situación, muchos han cuestionado si las plataformas pueden ser reformadas para evitar que el acoso siga siendo una estrategia efectiva de competencia. Propuestas para un modelo de moderación más justo. Revisión manual obligatoria de denuncias masivas. Evitar que el sistema automatizado elimine contenido sin una evaluación real. Sanciones graduales y acumulativas para creadores tóxicos. Si un creador ha sido reportado varias veces por incitar acoso, debería recibir una despriorización en el algoritmo, en lugar de que la penalización caiga en las víctimas. Mayor transparencia en los criterios de moderación. Actualmente las plataformas aplican sanciones sin explicar sus criterios, lo que permite que los agresores exploten las reglas a su favor. Zygmunt Bauman, en Vigilancia Líquida 2013, señala que las sociedades digitales han creado mecanismos de control opacos, donde los individuos no pueden entender ni predecir cómo se aplican las normas. Reformar la moderación digital implicaría
hacer que el poder de las plataformas sea más transparente y menos manipulable por los agresores. Las plataformas digitales han creado un ecosistema donde el acoso, como herramienta de competencia, no solo es viable, sino estructuralmente favorecido. Mientras no se implementen reformas en la moderación algorítmica, los creadores tóxicos seguirán explotando el sistema para eliminar rivales y monopolizar nichos. Ciberbullying como estrategia de competencia desleal. Estrategias de defensa para creadores de contenido afectados por acoso competitivo. El ciberacoso como herramienta de competencia pone a los creadores de contenido en una posición de extrema vulnerabilidad. No solo enfrentan ataques directos, sino que, como analizamos en la parte anterior, las plataformas suelen fallar en protegerlos e incluso terminan castigando a las víctimas en lugar de a los agresores. Siguiendo la lógica de Sun Tzu en el arte de la guerra, año 500 a.C., la mejor manera de resistir un ataque sistemático no es reaccionar impulsivamente, sino desarrollar una estrategia estructurada y a largo plazo. Exploraremos ahora cómo los creadores pueden fortalecer su blindaje digital, manejar las crisis de reputación y resistir el desgaste psicológico que implica este tipo de acoso. Blindaje digital, cómo protegerse de ataques directos. El primer paso en la autodefensa digital es minimizar la cantidad de información vulnerable que los agresores pueden utilizar en tu contra. 1. Protección de identidad y datos sensibles. Uno de los métodos más comunes en el acoso competitivo es el doxing, donde los atacantes exponen información personal de la víctima para facilitar el hostigamiento fuera de Internet. Medidas preventivas. Separar la identidad pública de la identidad privada o real. No utilizar nombres reales en correo, redes o cuentas secundarias. Evitar registrar dominios o redes sociales con datos personales. Monitoreo de exposición de datos. Usar herramientas como Have I Been Pwned para verificar si el correo ha sido filtrado en bases de datos hackeadas. Buscar regularmente el propio nombre en Google para detectar información expuesta. Uso de VPNs y herramientas de anonimato. Una VPN oculta la IP real, evitando ataques de rastreo. Configurar permisos en redes sociales para evitar que desconocidos accedan a datos personales. Byung-Chul Han en El enjambre describe cómo la hipervisibilidad en la era digital convierte a los individuos en blancos constantes. Reducir la exposición no es paranoia, sino una estrategia de supervivencia en un entorno hostil. Protección contra denuncias masivas y manipulación algorítmica. Como vimos antes, los agresores suelen explotar el sistema de denuncias para eliminar el contenido de sus rivales. Para contrarrestarlo, los creadores pueden anticiparse a los ataques y fortalecer su presencia en la plataforma. Tácticas de protección. Archivar y respaldar todo el contenido en múltiples plataformas. Usar servicios como PeerTube, Odyssey o Rumble como respaldo en caso de eliminaciones. Descargar copias de todos los vídeos antes de que sean atacados. Crear redes de seguridad con otros creadores. Formar alianzas con otros creadores que estén siendo atacados igualmente. Compartir pruebas entre comunidades para evitar que el agresor controle la narrativa. Uso de apelaciones estratégicas. Hola Noralma, buenas tardes, bienvenida. En lugar de depender de los sistemas automatizados de reporte, buscar contacto directo con soporte de la plataforma. Eso sí se puede. Utilizar presión mediática si el caso es lo suficientemente grave. Nick Snizek en The Platform Capitalism argumenta que las grandes plataformas no responden a problemas individuales, sino a presión colectiva.
Visibilizar la injusticia puede ser una herramienta para forzar cambios en la moderación. Manejo de crisis de reputación. Cómo sobrevivir a campañas de desprestigio. Cuando un creador se convierte en el blanco de una campaña de desprestigio, la respuesta inicial es crucial. Una mala reacción puede reforzar la narrativa del agresor, mientras que una estrategia bien pensada puede neutralizar el ataque. 1. Control de narrativa. Cómo no caer en la trampa del agresor. Los acosadores suelen buscar reacciones emocionales para luego usarlas en tu contra. Para evitarlo se recomienda pensar siempre antes de actuar, evitar respuestas impulsivas, no responder en caliente nunca, evaluar si el ataque es lo suficientemente serio como para responder o si merece la pena o si vas a ganar algo haciéndolo. Controlar el discurso propio. En lugar de desmentir las acusaciones directamente, lo que refuerza la atención sobre ellas, se debe redirigir la conversación a los hechos comprobables. Usar pruebas y documentación. Si el ataque es grave, demostrar con pruebas antes que con emociones. En casos de difamación legalmente graves, recurrir a la justicia, a abogados especializados para asesorarse en derecho digital, que es lo que yo he hecho. Judith Butler, en el marco de la Guerra 2009, explica que las narrativas de victimización pueden ser armas políticas y que el control del discurso define quién es visto como el agresor y quién como la víctima. Ganar el relato es tan importante como la verdad en sí misma. Desactivación de la turba digital. Cuando un agresor moviliza a su audiencia para atacar a un creador, el objetivo es crear una falsa sensación de aislamiento y desesperación en la víctima. Estrategias para desactivar el ataque. Contactar a comunidades afines para que visibilicen el ataque que te están realizando y eviten que la narrativa del agresor domine. Usar influencers justos y neutrales para que analicen la situación sin parecer un contraataque personal. Uso estratégico del tiempo. No responder inmediatamente. Esperar que el agresor cometa errores antes de hacer una intervención definitiva. Marshall McLuhan, en Comprender los medios, 1964, explica que en la era digital la percepción del conflicto es más importante que el conflicto en sí. Saber cuándo responder y cuándo desaparecer temporalmente puede ser la diferencia entre hundirse en la polémica o sobrevivir a ella. Resistencia psicológica. Cómo sobrevivir al desgaste mental del acoso competitivo. El último nivel de defensa es la fortaleza mental. La presión constante del acoso digital puede llevar a la ansiedad, depresión y agotamiento extremo. Técnicas de resistencia psicológica. Despersonalizar el ataque. Entender que el acoso es una estrategia de poder, no un reflejo real del valor personal. Control del consumo de odio. Evitar leer comentarios negativos constantemente. No dejar que entre en nosotros la narrativa del agresor. Delegar la moderación de comunidades en terceros para reducir el impacto emocional. Pedir ayuda a familia, amigos de confianza o incluso a las autoridades. Buenos días para ti, Liber. Toma, un café para ti. Reestructuración cognitiva. Basado en la terapia cognitivo-conductual de Beck y Ellis, cambiar la percepción del ataque detrás de una amenaza a un desafío manejable. Sustituir pensamientos derrotistas por análisis estratégicos. El acoso competitivo ha sido estructurado para desgastar psicológica, social y económicamente a las víctimas. Sin embargo, mediante estrategias de blindaje digital, manejo de crisis de reputación y resistencia psicológica, los creadores pueden minimizar su impacto y evitar ser eliminados del espacio digital. El impacto del ciberacoso competitivo en la cultura digital.
cómo el acoso se ha convertido en parte del ecosistema digital. La evolución de Internet ha transformado la manera en que las sociedades construyen narrativas, ejercen poder y establecen jerarquías de influencia. A medida que las plataformas digitales han crecido, el acoso entre creadores ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una mecánica estructural dentro de la cultura digital. Jean Baudrillard, en El intercambio simbólico y la muerte, 1976, argumenta que la sociedad moderna ha convertido el conflicto en un espectáculo de consumo, donde la destrucción de reputaciones y la violencia simbólica se han vuelto formas de entretenimiento. En este sentido, el ciberacoso competitivo no es solo una estrategia para eliminar rivales, sino un reflejo de la manera en que el ecosistema digital ha aprendido a prosperar sobre la base del conflicto permanente. Examinaremos ahora cómo la normalización del acoso entre creadores ha afectado a la cultura digital en 3 niveles. 1, en la percepción de la competencia en Internet. 2, en la transformación de las audiencias y su papel en la violencia digital. Y 3, en las implicaciones a largo plazo en el discurso y la libertad creativa. La cultura de la hostilidad, cómo el acoso se volvió parte de la competencia digital. El entorno digital actual está diseñado para fomentar la confrontación en lugar de la colaboración. Si bien Internet nació como un espacio de intercambio de ideas, las dinámicas de las plataformas han promovido una cultura donde el éxito no se mide solo por la calidad del contenido, sino por la capacidad de eliminar o desacreditar a la competencia. Factores clave en la normalización del acoso competitivo. 1. El darwinismo digital. La supervivencia del más polémico. La lógica de las plataformas premia el escándalo y la controversia, lo que ha llevado a que muchos creadores adopten tácticas agresivas como parte de su estrategia de crecimiento. La audiencia como juez y verdugo. Las audiencias han sido entrenadas para actuar como tribunales digitales, determinando quién merece ser cancelado y quién es digno de éxito. 3. La pérdida de la privacidad y el anonimato selectivo. Los creadores son expuestos a un nivel de vigilancia constante donde cualquier error puede ser utilizado en su contra, mientras que los agresores pueden operar desde el anonimato. Byung-Chul Han, en La expulsión de lo distinto, 2017, describe cómo la sociedad digital ha reducido la diversidad de pensamiento en favor de un ecosistema donde solo sobreviven quienes se adaptan a las dinámicas de conflicto. La transformación de las audiencias de espectadores a ejércitos digitales. Uno de los efectos más preocupantes del acoso competitivo es la manipulación de las audiencias, convirtiéndolas en herramientas para atacar a rivales o reforzar posiciones de poder dentro de los nichos digitales. ¿Cómo las audiencias son utilizadas como armas? 1. El fenómeno de la militarización de seguidores. Ciertos creadores cultivan audiencias fanáticas que actúan como ejércitos digitales dispuestos a atacar a cualquiera que critique a su líder. 2. La creación de enemigos públicos. La estrategia de muchos creadores consiste en fabricar enemigos para mantener a su audiencia movilizada en un estado de guerra permanente. 3. El refuerzo del pensamiento de grupo. Cuando un creador es atacado, sus seguidores pueden entrar en una mentalidad de secta, donde cualquier crítica externa se percibe como una amenaza existencial. Gustave Le Bon, en Psicología de las Masas, 1895, explica que las multitudes son altamente manipulables cuando son sometidas a emociones intensas, lo que en la era digital ha permitido que las comunidades en línea sean utilizadas como ejércitos privados en guerras de contenido. Soluciones y estrategias para transformar el ecosistema digital. ¿Es posible reformar Internet? A lo largo de este trabajo hemos examinado cómo el ciberacoso competitivo se ha convertido en una herramienta estructural dentro del ecosistema digital, favorecido por las dinámicas de las plataformas, la manipulación de audiencias y la monetización del conflicto. Pero si Internet ha sido diseñado para amplificar la violencia simbólica, ¿existen soluciones reales para reformarlo? Michel Foucault, en Vigilar y castigar,
explica que los sistemas de poder no desaparecen con reformas superficiales, sino que requieren una transformación profunda en la manera en que las estructuras operan y son percibidas. Del mismo modo, detener la expansión del acoso digital no puede depender solo de cambios aislados. Es necesario un enfoque multidimensional que abarque diferentes niveles de acción. Exploraremos ahora estrategias viables para combatir el acoso y transformar Internet en un espacio menos hostil, abordando 4 niveles de intervención. 1. Acciones individuales, cómo los creadores pueden protegerse y resistir. 2. Estrategias comunitarias, cómo las redes pueden generar apoyo y defensa colectiva. 3. Responsabilidad de las plataformas, reformas necesarias en los algoritmos y moderación. 4. Acción legislativa y regulaciones, cambios necesarios en la legislación para frenar la impunidad digital. Acciones individuales, cómo sobrevivir y responder al acoso competitivo. Creación de estrategias de blindaje digital. Para reducir la vulnerabilidad ante ataques, los creadores pueden aplicar medidas de seguridad y resistencia digital, como el anonimato estructurado, uso de seudónimos y separaciones claras entre identidad pública y privada, como hemos dicho antes. Monitoreo activo de la exposición de los datos personales, protección ante denuncias masivas, archivar todo el contenido en plataformas alternativas, guardar backups de todo, conocer los mecanismos de apelación de cada plataforma y, sobre todo y lo más importante, reducción del impacto emocional del acoso, no dejar que el acoso penetre dentro de ti. Delegar la moderación en otros, uso de terapia psicológica si es necesario, asesoramiento legal y ayuda de terceros. Jean Baudrillard, en Cultura y Simulacro, advierte que en la era digital la percepción de la realidad es más importante que la realidad misma. Si un creador no tiene control de su imagen pública, otros la definirán por él. Hemos hablado un poquito antes de las redes de apoyo, ¿verdad? El aislamiento es una de las tácticas clave del acoso competitivo. Para resistir es fundamental la creación de redes de apoyo entre creadores, audiencias y comunidades de resistencia digital. Creación de redes de protección y colaboración, defensa colectiva contra campañas de desprestigio, creadores que se apoyan mutuamente en caso de ataques organizados, plataformas externas para difundir pruebas, creación de guardianes digitales, redes que monitorizan y exponen campañas de acoso antes de que escalen, espacios donde las víctimas pueden compartir estrategias de defensa. Judith Butler, en Cuerpos que importan, describe cómo las identidades marginalizadas han resistido la violencia estructural mediante la creación de comunidades de apoyo y resignificación del discurso público. El acoso digital puede combatirse con las mismas tácticas, fortaleciendo redes que neutralicen la narrativa del agresor. Responsabilidad de las plataformas, reformas necesarias. Las plataformas han permitido que el acoso competitivo prospere debido a fallos en sus sistemas de moderación y en su modelo de negocio basado en el conflicto. Reformas en la moderación y los algoritmos. Implementación de un sistema de denuncias con revisión humana, como hemos dicho antes. Evitar la eliminación automática de contenido sin evaluación real. Penalización del acoso sistemático con despriorización algorítmica, ya lo hemos dicho antes. Transparencia en los criterios de moderación para que el creador sepa exactamente cuáles son las normas que no debe transgredir y cómo defenderse de los ataques fraudulentos. Nick Snizek, en The Platform Capitalism, advierte que las plataformas digitales han priorizado la rentabilidad sobre la ética. Modificar estas estructuras requiere presionar económicamente a las empresas para que adopten prácticas más responsables.
Acción legislativa y regulaciones. ¿Puede la ley frenar el acoso digital? Si bien la legislación sobre ciberacoso ha avanzado en algunos países, las leyes actuales siguen siendo insuficientes para frenar el acoso competitivo a gran escala. Propuestas de regulación efectiva. Responsabilidad legal para las plataformas en casos de acoso extremo. Sanciones económicas para empresas que permitan campañas de odio sistemático. Protección específica para creadores de contenido contra campañas de difamación. Legislación que facilite la identificación y denuncia de ataques organizados. Tipificación del acoso digital como delito internacional. Creación de mecanismos de cooperación global para perseguir acosadores transnacionales. Zygmunt Bauman, en Vigilancia Líquida, argumenta que la ausencia de regulaciones claras en el mundo digital ha permitido la creación de espacios donde la violencia es sistemática y difícil de controlar. Si no se establecen límites legales, Internet seguirá siendo un campo de batalla sin consecuencias reales para los agresores. ¿Es posible un Internet más justo? El ciberacoso competitivo no es un accidente ni un fenómeno temporal, es el resultado de un ecosistema diseñado para amplificar el conflicto y beneficiar a quienes dominan la guerra digital. Sin embargo, como han demostrado múltiples movimientos sociales y comunitarios, Internet no es un espacio estático. Puede ser transformado si creadores, audiencias, plataformas y legisladores implementan estrategias de resistencia y cambio estructural. Si bien erradicar por completo el acoso digital es una tarea difícil, es posible crear mecanismos de defensa y prevención que reduzcan su impacto y fortalezcan a las víctimas en lugar de a los agresores. Hannah Arendt, en La condición humana, explica que el poder no radica en la violencia, sino en la capacidad de las comunidades para actuar colectivamente y redefinir las normas del mundo en el que viven. Si los creadores y las audiencias exigen un cambio real, las plataformas y legisladores se verán obligados a responder. El ciberacoso competitivo es un problema complejo, pero no inevitable. Con estrategias de protección individual, redes comunitarias, cambios en las plataformas y regulaciones efectivas es posible transformar el ecosistema digital en un espacio donde la competencia se basa en la creatividad y el talento y no en la destrucción de reputaciones. La era del conflicto digital y el futuro del ecosistema online. El ciberacoso competitivo no es un accidente, sino un modelo de poder. A lo largo de este trabajo hemos desentrañado cómo el ciberacoso, lejos de ser un fenómeno aislado o espontáneo, se ha convertido en una herramienta estratégica dentro del ecosistema digital. Lo que en un principio parecía ser una simple dinámica de rivalidad entre creadores ha evolucionado hacia un sistema estructurado donde la difamación, la violencia simbólica y la destrucción reputacional son tácticas legítimas de competencia. El crecimiento del acoso competitivo ha sido impulsado por 3 factores principales. El diseño algorítmico de las plataformas que premia la confrontación sobre el contenido creativo. La transformación de las audiencias que han pasado de ser espectadores pasivos a convertirse en ejércitos digitales manipulados por líderes de opinión.
La falta de regulaciones efectivas que permite que los agresores operen con impunidad mientras que las víctimas enfrentan el peso total del desgaste psicológico, social y económico. En este sentido, el ciberacoso competitivo no es un problema exclusivo de los creadores de contenido, sino un reflejo de cómo las estructuras de poder han cambiado en la era digital, privilegiando la viralización del conflicto sobre la calidad del discurso. Consecuencias del acoso digital como estrategia de poder. Las implicaciones de este fenómeno no son menores. El acoso como herramienta de competencia ha distorsionado por completo la cultura digital, afectando tanto a creadores como a audiencias. Para los creadores de contenido, el miedo a la cancelación y la autocensura han limitado la diversidad del discurso digital. Muchos creadores evitan explorar ciertos temas por miedo a represalias o campañas de desprestigio. El talento y la creatividad han sido reemplazados por la habilidad de manipular conflictos. No triunfan los mejores, sino los que saben capitalizar la hostilidad y movilizar a sus audiencias como armas de guerra. El acoso digital ha destruido carreras y vidas fuera de Internet. La frontera entre lo virtual y lo real se ha desvanecido, permitiendo que los ataques en línea tengan consecuencias tangibles en la estabilidad emocional y económica de las víctimas. Para las audiencias y la cultura digital, las comunidades en línea se han convertido en arenas de guerra. Los usuarios ya no buscan consumir contenido, sino participar en conflictos, tomar bandos y contribuir al derribo de figuras públicas y no tan públicas. La radicalización del pensamiento ha eliminado los matices y la reflexión. Internet se ha convertido en un espacio de blancos y negros, donde la gente no puede equivocarse ni cambiar de opinión sin ser castigada por ello. La violencia digital se ha normalizado. Cada vez es más común que los espectadores participen activamente en campañas de acoso, sin cuestionar el impacto real de sus acciones. Bauman, en Modernidad líquida, señala que la velocidad de la información ha disuelto los límites entre lo ético y lo razonable, permitiendo que las emociones instantáneas y la indignación viral reemplacen la reflexión y el pensamiento ético. El acoso digital no es solo un método de competencia, es un síntoma de cómo Internet ha redefinido la interacción humana. ¿Hacia dónde vamos? Escenarios posibles para el futuro de Internet. Si el ciberacoso competitivo sigue siendo una estrategia viable y rentable, es posible que el ecosistema digital continúe evolucionando hacia escenarios cada vez más polarizados y hostiles. Presentamos a continuación 3 posibles futuros que podrían definir el destino de Internet en los próximos años. Escenario número 1. La intensificación de la hostilidad digital, Internet como un espacio de guerra total. Si las plataformas no modifican sus algoritmos y las audiencias siguen premiando el conflicto, Internet podría convertirse en un entorno completamente dominado por la toxicidad. Consecuencias: la competencia en redes se basará exclusivamente en la capacidad de destruir a rivales. Será una guerra sin fin. La censura y la autocensura aumentarán, limitando la libertad creativa. Las comunidades digitales se fracturarán en burbujas ideológicas sin posibilidad de diálogo real. Este escenario representa el colapso de Internet como un espacio de expresión y la consolidación de un modelo donde solo sobreviven los creadores más agresivos y manipuladores. Escenario número 2. Regulaciones y reformas en las plataformas. Internet como un espacio más regulado pero con nuevos riesgos. Si las presiones sociales y políticas logran impulsar cambios en la legislación y en las plataformas,
podríamos ver un mayor control sobre el acoso digital y sus tácticas, posibles cambios, mayor responsabilidad legal para creadores que inciten el acoso, reformas en los algoritmos para reducir la promoción del contenido conflictivo, creación de protocolos para la protección de víctimas y sanción de agresores. Sin embargo, este escenario también presenta riesgos potenciales. La regulación mal implementada podría derivar en censura injustificada. Las plataformas podrían abusar de las nuevas normativas para favorecer a ciertos creadores sobre otros. Incluso esto, lo más probable es que pueda politizarse. Este futuro sería un avance en términos de seguridad digital, pero aún plantearía el desafío de equilibrar la protección de los usuarios con la preservación de la libertad de expresión. Escenario número 3. La fragmentación de Internet y la creación de espacios alternativos. Internet se descentraliza, pero el conflicto persiste en nuevas formas. Otra posibilidad es que ante la creciente toxicidad de las grandes plataformas, los creadores y las audiencias busquen alternativas descentralizadas donde puedan operar con menos interferencia de los algoritmos tradicionales. Posibles desarrollos. Crecimiento de plataformas independientes como PeerTube, Odyssey o foros privados. Uso de tecnologías blockchain para crear redes sociales sin censura algorítmica. Mayor diversificación de espacios digitales reduciendo la hegemonía de plataformas como YouTube y Twitter. El problema es que la descentralización también implica menos control sobre el acoso, lo que podría hacer que estos nuevos espacios sean aún más propensos a la violencia digital sin la regulación efectiva. Este escenario implicaría un cambio estructural en la forma en que Internet opera, pero no necesariamente resolvería el problema del ciberacoso competitivo. Reflexión final. ¿Es posible recuperar Internet? El ciberacoso competitivo ha transformado el ecosistema digital en un espacio de guerra simbólica, donde la reputación de un creador puede ser destruida con la misma facilidad con la que se viraliza un vídeo. Sin embargo, como han demostrado múltiples movimientos sociales, las estructuras digitales no son inmutables. La cultura de Internet es un campo de batalla en disputa y su futuro dependerá de cómo creadores, audiencias, plataformas y legisladores decidan actuar en los próximos años. Si el conflicto sigue siendo el motor de la viralización, el acoso digital se convertirá en la norma absoluta. Si las plataformas, comunidades y legisladores intervienen, Internet podría volver a ser un espacio donde la creatividad y el talento importen más que la destrucción de rivales. El resultado final aún no está definido. Internet sigue siendo nuestro campo de batalla y su destino está en nuestras manos. Y aquí terminamos el trabajo. Son las 2:19 de la tarde del día 11 de marzo de 2025 y les ha narrado Iki. Muchas gracias a todos por haber estado. Os quiero muchísimo. Os mando un gran abrazo y un enorme beso que os voy a dar ahora mismo. ¡Mua! Y nos vemos en la próxima entrega. Cerramos en 3, 2, 1. Hasta la vista.